Ahora bien, cuando Cristo mandó a sus seguidores a predicar el Evangelio, les dio instrucciones específicas de qué es lo que se debía decir o lo que se debe decir. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a aquel hombre que estuvo endemoniado, pero fue liberado por el poder de Cristo? Cuando este hombre quiso seguir a Cristo, él no se lo permitió, sino que le dijo: ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y esto es esencialmente predicar y compartir el Evangelio de Cristo, lo que Dios hizo por medio de su palabra. Sin embargo, tenemos que entender que al predicar el Evangelio de Cristo debemos evitar caer en el error de hablar ciertas cosas incorrectas. Primeramente debemos decir que todo aquel que comparte el Evangelio de Cristo debe predicar la palabra de Dios específicamente. No se debe dedicar a contar anécdotas, por muy ilustrativas que éstas sean, o por muy entretenidas. Tampoco debe andar contando chistes para supuestamente romper el hielo y captar la atención de sus oyentes. Y mucho menos debe dedicarse a hablar fábulas, es decir, historietas, cosas que no son ciertas. El que predica a Cristo debe limitarse a hablar la palabra de Dios, es decir, este mensaje escrito aquí es lo único que nosotros debemos sembrar. La palabra de Dios dice: he aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor, y no la hallarán. Voy a leer lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra. Lo dice claro. No dice predica una anécdota, ni siquiera dice cuéntales tu testimonio, ni les dice rompe el hielo con una historieta divertida, con un chiste o con una fábula. Dice predica la palabra. Lo que está escrito es suficiente. También en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 2, nos lleva a conocer qué es lo que debemos predicar exactamente. E inmediatamente se allegaron muchos, que ya no cabían ni aún al contorno de la puerta, y les predicaba la palabra. El Señor Jesús es el mejor y máximo ejemplo. ¿Qué predicaba Él? Dice aquí, les predicaba la palabra. Y por último, Mateo 8:16, y cuando la tarde fue venida, trajeron a él muchos endemoniados, y echó fuera a los espíritus con la palabra, y sanó a todos los que estaban enfermos. Echó fuera a los espíritus con la palabra, no haciendo conjuros, no haciendo rituales escandalosos, simplemente predicando la palabra.